Les damos la bienvenida a la presentación del libro de la doctora Fontemacchi, Adopción de la teoría a la práctica, cuya autoría pertenece a la doctora María Fontemacchi, prologado por la doctora Graciela Medina y presentado por la señora ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la doctora María Teresa Rey. Agradeciendo la presencia de todos ustedes, magistrados, funcionarios, profesionales, operadores, familias, sociedad en general. Damos comienzo al acto con la presentación de la doctora María Teresa Rey, a quien le cedo la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. La verdad que un gusto y un agradecimiento eterno a la doctora porque me ha honrado pidiéndome que presente este libro que la verdad es maravilloso. Lo he leído 2 veces, porque lo leí primero digitalmente y luego en papel. Me he hecho un apunte, la verdad, porque no quiero que me falte nada. Es la primera vez que presento un libro, por lo tanto no tengo esa experiencia. No soy de hablar así como de corrido, pero me pareció que esto ameritaba hacer un apunte de cada una de las partes, tantas veces que yo he ido a escuchar cuando presento un libro. Me parece que este es el lugar indicado porque la doctora ha dado su vida y es un mínimo agradecimiento de parte de este poder policial, quien ha trabajado siempre con todo su corazón y dando todo para este pueblo. Por eso me parece que es el lugar más adecuado. Nosotros nos conocimos hace muchos años, conocernos sin vernos, porque yo la reemplacé a ella como secretaria. Ella era la secretaria del primero de menores y pues se aceptó cuando yo era jovencito. O sea que a mí me vino bárbaro que ya ascendiera más atrás. Si no, yo esta vez no estaría aquí. Así que bueno, cuando lo he leído me he sentido que volví a ese año 95, 96, porque he vivido, la verdad, muchas cosas que la doctora ha vivido y yo he sido también secretaria de ella, cuando ella superaba su cargo. Como dije, me han notado algunas cosas porque me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, en el prólogo, Graciela Medina, que no hace falta que diga la cantidad de libros que tiene, más de 30, comienza diciendo que es el libro que le hubiera gustado escribir a ella. Yo creo que con eso yo ya me tengo que ir, que no tengo que decir más nada. Suscribe los ideales de la autora y admira su tenacidad. Creo que es una cualidad exacta de la autora para llevarlos a la práctica. Miren el título, Adopción de la teoría a la práctica, es decir, Marilyn Fontemacchi, porque no se queda jamás en la teoría, ella siempre va a la práctica. Y no solo va, sino que lucha y pelea para lograrlo. Y ella busca una práctica eficiente de la adopción. La adopción, un tema que creo que todos acá no nos deja dormir a veces, porque nos preocupamos y nos ocupamos. De eso no tengo duda que nadie en este fuero se ocupa de aportar los procesos, de dar la mejor servicio, la mejor atención. En eso no tenemos duda. Que no nos sale bien a veces, es verdad, pero la verdad es que nos falta la voluntad de nadie. Y acabo de lo más técnico, por eso me lo mandé. Bueno, tiene 2 títulos, ¿no? El primero, de aspectos jurídicos y realidades, con varios capítulos, 6, donde toca todo. La normativa internacional, luego la normativa nacional, la regulación de los procedimientos, luego toma la adopción, el eje, todo. Por supuesto, no podía ser que Marilyn no tocara los derechos de otros países, porque ella siempre es precursora en América Latina y siempre habla del niño acá y también en América Latina. Y de su querido equipo interdisciplinario de adopción, como no va a decir todo lo que a ella le costó y todo lo que luego fue el actuar con el equipo, porque en base de eso luego estuvo en la ley y luego estuvo trabajando en la ley. Ya en el título segundo ya hay análisis de casos y testimonios, y la verdad que tiene varios testimonios, también está la jurisprudencia y varios documentos, que esto es como hacer un libro que todos deben tener, porque con ese libro ya tienen todo, no tienen que ir a buscar las convenciones, a buscar las directrices, tiene todo, y también tiene jurisprudencia nacional, provincial e internacional. Me llamó la atención cuando arrancábamos en el capítulo 1, arranca como es Marilyn, cuando dice las categorías de análisis de los derechos humanos, algo más abstracto posible, y ella lo concreta. Y dice, bueno, pongo un ejemplo, pongamos un niño de América
familiar como muchos niños, niñas y adolescentes de América Latina y del Caribe. Cuando identifica el objeto o la materia sobre el cual el derecho versa, dice el derecho a vivir en el ámbito familiar. ¿Ven cómo simplifica esto? Que cuando lo estudiamos así en abstracto es tan aburrido. Y ella lo simplifica de una manera y hace que uno le sea fácil. La contraparte es quien tiene la obligación de cumplir con el objeto de los derechos, que es en principio la familia de origen o biológica. Este núcleo social, que es el llamado cuidado, es el que vulnera sus derechos por maltrato o violencia familiar, siendo ahora el garante o el responsable subsidiario el Estado a través de sus diferentes poderes. Y la base justificadora o normativa son los tratados internacionales, las reglas y opiniones consultivas. Ella hace hincapié y habla, de los instrumentos internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, y hace hincapié en algo como siempre ha sido. Ella marca su impronta, no tiene miedo de marcar su impronta. Cuando dice que el derecho más importante es el derecho a la vida desde la concepción, lo dice, lo marca, lo afirma, y no todo el mundo afirma ciertas cuestiones que a veces son bastante cuestionadas. Y dice que el segundo derecho es conocer a sus padres y ser criados por ellos, y va enumerando los artículos. Derecho a ser separados de sus padres, pero lo fundamental, como dice, es el derecho a la vida. ¿Sí? Luego nos habla de la adopción, por supuesto, y dice algo muy importante. Yo tomo como partes que a mí me marcaron. Dice, y que yo, la verdad, si no he hablado con ella, pero creo que comparto muchísimas cosas, dice que es fundamental el conocimiento del magistrado de las partes en los procesos de adopción, respetar la inmediación y la ayuda de los equipos interdisciplinarios. Todo lo sabemos, creo que lo compartimos y lo remarcamos, y todo el tiempo es muy importante el conocimiento del proceso. Habla de la adopción, no solo está regulado por el ordenamiento jurídico, sino que nos dice que es un acto humano con un profundo sentido ético, emocional y social que desborda los aspectos legales para constituirse en una institución jurídico-social, remarcando que debe estar siempre autorizado o solo autorizado por la autoridad competente. Luego ya pasamos al segundo capítulo, donde habla de la normativa nacional. Volvemos con la Constitución Nacional, los tratados con jerarquía constitucional, y vuelve a remarcar, cuando hablamos de la Ley 23849, las reservas que hace la Argentina, y vuelve a hablar del niño en la Argentina, que habla de todas las reservas del artículo 21, 24 y 38, y también en el sentido que le da en la declaración que hace de que el niño es todo ser humano desde la concepción y hasta los 18 años. Vuelve a remarcar la doctrina. Luego hablamos de la 26.061 y el Código Civil. En el Código Civil es crítica con los plazos, ¿sí? Y tenemos el artículo 706, ¿sí?, del Código Civil, donde resalta lo que todos sabemos y que todos caminamos hacia allí: la inmediación, la oficiosidad, la oralidad, y apunta más, porque habla de una mayor oficiosidad en la adopción, y hace todo va desmembrando por qué debemos tener esa oficiosidad. Y yo le entiendo a la doctora, porque nosotros cuando éramos el viejo juzgado de menores era muy natural lo difícil, porque hacíamos penal también. Entonces, ese es el hincapié, o es una solución que ella aporta, decir, mire, yo creo que por acá está, ¿no? Por acá está una de las salidas donde podemos mejorar los procesos. Y luego vamos a los plazos del 607 del Código Civil, donde hace una crítica, donde dice que se busca excesivamente buscar la contención en aquella familia que se dejó. Ella busca terminar con eso, cumplir los plazos rápidamente, porque muchas veces los perjudicados, muchas veces siempre los perjudicados son los niños, y se busca proteger a esa familia que los abandonó. Luego nos da toda una trayectoria de la adopción y la evolución legislativa. Nos habla de la Ley 13.252 del año 48, la 19.134 de 1971, la Ley 24.779, la creación del RUA, la Ley de 25.854, la 26.18. Todo va enumerando y va mostrándonos cómo evoluciona legislativamente. Luego ya se introduce en lo que es el sistema de protección integral de derechos y las medidas de protección de derechos en la práctica. Siempre
metamos en la práctica. Es un libro evidentemente, la verdad, para comer ese libro y para ver qué podemos mejorar. O sea, me parece que es importante porque da otra acción y una visión que todos tenemos. O sea, la visión nuestra es decir, queremos mejorar, eso seguro, lo hablamos con varios jueces, con asesores, con todos los que trabajan, y siempre en pos del niño. Entonces, bueno, acá tenemos también otra herramienta más donde podemos verlo. El tema de las demoras en las resoluciones, las familias temporales y el derecho a vivir en familia. Luego ya pasamos al capítulo 3 con los procedimientos, y ahí empezamos un poquito con la historia, que a mí me gusta, o sea, el primer juzgado de menores que fue en Chicago en 1899, luego en Egipto en 1904 y en Inglaterra en 1905 el primer tribunal de menores en Europa. Y ahí empezamos con unas comparaciones, de ahí yo ya veo lo grande que estoy, porque yo ya algunas cosas que yo he estado con la ley 1908, luego la 6354 y toda esa transformación que la he vivido también. Yo estaba en juzgado viejo de menores y pasé familia, entonces la verdad que comparto mucho y lo describe muy bien cómo ha sido todo este tránsito. Defiende su función de juez de menores. Yo también pedí eso porque los jueces de menores estaban un poco ofendidos cuando se hablaba de que ellos no respetaban a los niños como sujetos de derecho. Siempre fueron sujetos de derecho y las sentencias estaban fundadas en derecho, pero cuando apareció la 7354 hubo una revolución y me parece que quienes lo estábamos ahí no es que estábamos fuera del derecho nosotros y el niño se lo trataba como que, sin perjuicio de que la legislación la verdad que es adelantada. Yo hace un mes estuve en Buenos Aires en una reunión de UNICEF con ministros de corte de todo el país y Mendoza cuando está a la vanguardia porque la ley 754 de 1995 hay provincias argentinas que hoy no tienen esa legislación y tienen el viejo juzgado de menores. O sea, la verdad es que yo no lo podía creer cuando estábamos entonces, y a nosotros lo teníamos. Yo tenía 25 años, imagínense, tengo el doble casi. Entonces, y estamos a la vanguardia y vamos mejorando. Esto no significa que nos vamos a quedar, esto significa que estamos en el buen camino. Bueno, hace las explicaciones de la 2661, las acordadas, todo eso que es muy judicial, que nosotros lo conocemos, lo que costó, ¿no? El proceso judicial de la declaración de adoptabilidad y las vinculaciones anticipadas. Tema tan importante, también da un niño y dice, ¿dónde cree ella que podría aplicarse estas vinculaciones anticipadas? Bueno, seguimos con otro capítulo donde volvemos a hablar del interés superior del niño, que siempre va a ser el eje de donde estemos, ¿no? Siempre. El derecho de las mujeres a la vida y a elegir con perspectiva de género, los plazos, el tema de los plazos que nos preocupan a todos, la interdisciplina en la adopción, los deberes y los derechos por la familia de origen, a conocerlos, a ser criados, a crecer en familia, a protegerse de malos tratos y de abusos, a no ser trasladado del país ilícitamente, el derecho a la origen étnico, nacional, lingüístico, a preservar su identidad. La responsabilidad del Estado y la vinculación adoptiva y el derecho de hermano. Luego da esto, que yo lo digo rápidamente, es profundo y va dando señales y siempre va dejándonos algo, siempre va dejando algo para que podamos pensar y que podamos hacer. Luego vemos los derechos y realidades de otros países, Paraguay, Brasil, Chile y Colombia, y ya su capítulo final o el sexto, después viene el análisis del caso, pero ahí es el equipo interdisciplinario, la historia, ¿no? La historia del equipo, ahí es donde yo la verdad que me sentía tan identificada porque en 1996, donde comienza el trabajo interdisciplinario, donde habla de la especialización, quiénes fueron los protagonistas, cómo luchaban contra el tráfico de niños y de ilegalidad, el programa del equipo interdisciplinario del grupo humano, tan lindo que lo formó, los objetivos que se pusieron los psicólogos, los psiquiatras, ahora, mucho tiempo después, casi 20 y pico años después, nosotros seguimos aportándole al equipo desde acá del corte, seguimos reforzándolo, porque es, la verdad que ese es el camino, ella lo marcó y ese fue el camino. Cómo es el trabajo con los aspirantes de adopción, cómo se preparan las entrevistas. Y también
implica registro, la ley 9120, como el RPA y el equipo interdisciplinario también de Santa Fe. Y luego ya, ahí ya como para el broche de oro, cuando ya estén terminando van a ver testimonios, que eso es tremendo, ¿verdad? Análisis de caso, la corresponsabilidad del Estado le explica en un caso que lamentablemente debe haber muchos, como hay millones y no salen bien, y cómo somos todos responsables. Entonces yo en esa idea soy bastante autocrítica y soy enemiga de ofenderme. Es decir, hay que leer, hay que decir, bueno, a ver, la verdad es que hemos estado pareciera bien mal, hemos estado mal en muchos casos, todos, y de eso hay que tomar el guante y empezar a trabajar. No ofendernos y decir, ¿cómo? Y sí, hay que verlo y hay que pelear para que no vuelva a pasar. Esa es la idea. ¿Nos va a volver a pasar? Sí, porque somos humanos, nos vamos a equivocar. Lo que yo tengo la certeza, y se lo puedo decir, es que nadie acá, o sea, todo lo que es el foro de familia, tiene ninguna intención más o menos, tienen una intención fuertísima de hacer las cosas bien. Todos quieren hacer las cosas bien. Lo que pasa es que todos nos equivocamos. Eso es lo normal. Y luego testimonios de parejas de aspirantes, de madres adoptivas, la adopción en pandemia, hijas adoptivas, la importancia del ADN, la familia temporaria, qué importancia tienen las asociaciones, la red. A todas va dejando su impronta. Luego tenemos la jurisprudencia provincial, nacional e internacional, como no podría ser de otra manera, la de siempre nos enriquece con jurisprudencia de otros lados. Y, como les dije antes, el último capítulo son todos los documentos, las convenciones, la legislación nacional, con propuestas de reforma, porque no solo se queda Marilyn siempre en decir esto no está bien, sino que propone cambios, y legislación internacional. La verdad es que un gusto, y quiero desde mi lugar como coordinadora del fuero, como ministro coordinadora del fuero, decirles que vamos a estar cada vez mejor, que hemos avanzado muchísimo, y me he traído algunos datos para salir un poco contento de decir, o sea, felicitarla por el libro y ver que algunos temas que además yo lo he conversado con ella y siempre está no solo la puerta de mi despacho, la puerta abierta, porque ella nos ayuda, nos critica y nos ayuda a mejorar. Que en la actualidad esto no pasaba hacía mucho, todos los legajos que están en el RPA están evaluados y están al día. Que se han realizado en este 2022 79 vinculaciones de niños, niñas y adolescentes. Se han atendido 15 progenitores que han considerado otorgar su consentimiento informado. Eso que lo sentí y eso que me anoté todo. El consentimiento informado le da mucha importancia y lo explica y habla de la importancia de cómo atenderlo. Yo también lo he hablado bastante porque yo creo que es una cuestión muy importante donde da una mano, ayuda. Cuando habla también hace una crítica sobre lo de los 45 días, ¿no? de intervención del equipo interdisciplinario que tiene que intervenir siempre. Yo creo, lo he hablado con el RPA, tiene que intervenir siempre y tenemos que poner gente especializada para estos momentos. Nosotros en un tiempo juzgado, la vez pasada igual que a mí, nos hacíamos en el juzgado y teníamos que tener esa delicadeza, ese poder recepcionar a la persona que está en esa situación y no juzgarla. Entonces, eso es muy importante que quien lo tome esté preparado. Y hemos iniciado en este año 20 expedientes administrativos por búsqueda de identidad. Hemos hecho gestiones administrativas de cambio. No significa que sean un éxito total, pero vamos en camino. Si no funciona, lo vamos a cambiar. Para inscribirse estamos con un sistema de ticket. Ahora las personas pueden inscribirse todos los meses del año, salvo las 2, julio y enero, y se les brinda la capacitación todos los meses. Y se está trabajando con el área de modernización para mejorar el sistema del consentimiento informado y la búsqueda de identidad, que a mi juicio está lento, no está muy bien. Y lo que sí vamos a tener, y esto me comprometo, es que en el 2023 lo vamos a tener incorporado al Juriflex con el RPA, cosa que hemos logrado este año hacer en todo el foro de familia. Así que bueno, doctora, nada más que felicitarla.
tenía a cargo todo lo que era vulneración de derechos, tanto en el área de familia como también en el área de adolescente. Luego ya quedé en esta área como jueza, pero siempre el tema de los derechos de niños y niñas que son vulnerados es algo que a mí me duele y por eso trabajo. Y como bien dijo, realmente he tratado de poner en este libro que la verdad que me dio mucha fuerza a las chicas que están acá, y creo que era importante decir, y me pareció también fascinante poder hacerlo sin cortapisas y sin límites. Por eso por ahí, como bien dice, no quiero ni en las historias que cuento o en lo que digo absolutamente una mirada de reproche, ni tampoco, ¿no es cierto?, de que nadie se pueda ofender, al contrario. Yo creo que uno tiene que mostrar la realidad, porque de esa realidad yo también fui parte. Por eso agradezco tanto estar acá en la Corte, lugar que siempre me dio la posibilidad de crecer. Como bien dice ella, yo propuse a la Suprema Corte de Justicia en el año 96 un cambio con el equipo interdisciplinario, con gente que trabajó a honores, y quiero rescatar, como lo pongo también en mi dedicatoria, a María Liliana Videla. Ella fue un hito y una persona entregada a esto, falleció lamentablemente este año, pero le reconozco a ella que también creo que el humanismo es lo que más nos hace falta resaltar y potenciar. Sabemos que todas las personas que están en el foro de familia, yo, si bien yo fui parte del foro, fui parte del anterior, pero siempre estuve ahí con mi hijo. Tengo dos hijos adoptivos jueces acá, presentes, tanto Gaby como Beto. Las dos, bueno, realmente yo las quiero a todos, un montón, tengo muchas hijas adoptivas de corazón. Y la verdad que el objetivo de este libro fue darle la voz a todos aquellos niños y niñas que no pueden hablar, que no son escuchados primero por su familia, después por las instituciones. Y como bien dice María Teresa, que siempre, bueno, como dice, me habrá puesto su despacho, yo siempre vengo a la Corte a decir lo que me parece, pero creo que tengo que ser la voz de aquellos que no pueden llegar, porque yo los he escuchado, porque sé lo que sufren, porque he visitado hogares de permanencia, residenciales. También tengo la suerte de conocer también a María Eugenia, que ella está en la enfermedad temporaria, y todo lo que yo digo acá también es porque escuché a quien me lo dijo. No es, o sea, todo está fundado, todo está. Y el tema de poder decir, eso yo lo tengo que agradecer. Agradecer a ustedes que me dieron el lugar en su momento de darme la posibilidad de traer este equipo. Luego, con los años, incluso en alguna oportunidad pude subrogar a Gaby en su juzgado como jueza de familia, para mí es maravilloso. Y la verdad que es algo que siento en el alma que tengo que hacer. Y la vida me dio un montón, entonces algo debemos también dar a aquellas personas que lo necesitan. Y por eso digo que no quiero que nadie se sienta a lo mejor ofendido por lo que encuentro por ahí casos, pero son casos de Mendoza, casos de Buenos Aires. Pero lo que yo resalto es, bueno, acá, empecemos a tener una perspectiva de niñez, de infancia, porque aunque el interés superior de estas cosas grabado hace 40 años ya, por poco, desde el año 24, 100 años vamos a cumplir dentro de 2, de los principios de esta declaración que habla de que el niño y la niña merecen lo mejor que la humanidad les pueda ofrecer, que son los primeros, pero cuando vamos a un expediente vemos que no son los primeros. Lamentablemente es algo que peleé en la legislatura cuando se dio el 91-20, que le dieron un abogado a los niños y a las niñas. No solamente obligación de que el madre y el padre abandónico, violento, y que quizá tuvo una infancia muy difícil, tenga garantizado este derecho, pero el niño o la niña víctima no lo tiene. Entonces, bueno, yo no me quiero demorar mucho, pero es una de las cosas que me gustaría dejar, y sobre todo escribir para esto, para dejar algo, para dejar la voz de los niños y las niñas y casos concretos, que por suerte felicito a la doctora que ha hecho realmente un gran cambio en algunas costumbres, en algunas cuestiones, y se ha preocupado. Y realmente creo que esto también nace de su origen, digamos, en cuanto a, no solamente como persona, por lo que es, sino también por cómo estuvo en ese momento en un juzgado donde atendíamos todos los niños y niñas, y eso realmente nos marcó el corazón, nos marcó, digamos, cómo debemos actuar. Y por eso creo que en este momento, como bien dice, hay muchas cosas que cambiaron, por las que también ahí menciono, ¿no es cierto?, el CANISAF, que fue una gran, digamos, aunque nunca estuvo muy institucionalizado, un lugar donde nos juntábamos, las distintas instituciones, y hablábamos. Y nos contaba la persona de la mayor qué pasaba con las mamás, qué pasaba con las inscripciones,
Y también sobre todo el tema, también quiero resaltar el consentimiento informado. Yo creo que la perspectiva de género tiene que estar en esto, en respetar a la mujer en lo que decide y no tratar de que su mamá, su papá o alguien que ella no quiere tenga ese niño o seguir buscando y no darle la importancia a su voluntad. Como yo le digo en el libro y a muchos les puede molestar, si le damos la posibilidad a la mujer de decidir matar a su hijo, ¿por qué no le ponemos la posibilidad de darle la adopción? Y no seguir durante 45, 30 o cuántos días más preguntando qué quiere o qué no quiere. Yo creo que son cosas básicas, fundamentales del ser humano, de comprender al otro, de ponerse en el lugar del otro. Y me pongo en el lugar de las asesoras y las juezas de familia. ¿Cuánto tienen que dejar de su vida en cada una de estas causas? Y reconozco su tarea, y reconozco realmente su vocación, pero esto pretende también darle algún sentido, si bien, bueno, discúlpenme porque como saben, no estoy en el juego de ustedes, pero decir, bueno, ¿cómo resolvemos más rápido estas causas? ¿No? Y yo lo hice, y lo hice hace mucho tiempo atrás, con la convención en la mano. O sea, tenía una ley que era realmente una ley que no protegía a los niños y niñas, sino que era muy autocentrista, y realmente ahora, bueno, con la convención creo que todos tenemos la posibilidad de resolver lo mejor posible en el menor tiempo posible, y sobre todo esto, mirar esos ojitos que nos están pidiendo ayuda, que nos están pidiendo familia, que nos están diciendo no te demores, que mi vida pasa. Así que muchísimas gracias. Me toca el honor y el privilegio de presentar la trayectoria de la doctora Fontemaki, que hemos seguido estrictamente el orden que nos ha dado. No quiso ser presentada ella antes, sino junto a las personas que vienen a continuación y que han colaborado con el libro. Por eso este ha sido el orden de la presentación. La doctora Fontemaki, a quien todos conocen por Marilyn, que ha transitado su carrera judicial, nombrada por concurso en el año 1982 como auxiliar por acordada 10.203, luego funcionaria en 1986 del primer juzgado de menores hasta el año 1995, en que fue nombrada jueza del quinto juzgado de menores, donde crea el primer equipo interdisciplinario de adopción. En el año 1998 es nombrada jueza penal de menores, donde permanece hasta su jubilación en el año 2019. También ha ejercido la docencia universitaria de grado y posgrado, es doctora en conducta humana, magíster en docencia universitaria, especialista en violencia familiar, en docencia universitaria, en ciencias penales, en justicia juvenil restaurativa, obteniendo la certificación en la Universidad de Ginebra, Suiza, y ahora presidenta de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, desde donde día a día lucha por los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas vulneradas. En este libro han colaborado personas muy comprometidas con la temática desde sus experiencias personales, como representantes de asociaciones y magistrados. Entre ellos podemos nombrar de Brasil al doctor Fernando Moreira da Silva, juez de familia; de Chile a la doctora Claudia Paz Miranda, jueza de familia; de Colombia a la doctora Vilma Riaño, docente; de Paraguay a la doctora Evelyn Peralta, magistrada de la Cámara de Apelaciones de Niñez. Agradecemos el aporte a María Eugenia Dabur y Yamila Pérez, que trabajan en el ROAGA de Santa Fe. Entre las asociaciones que colaboraron mencionamos a Dulce Espera, a la señora Paola Pérez, a María Eugenia Guglieri, de la Asociación Anudar, Natalia Florido Silva, presidenta de la Red Argentina por la Adopción. Destacamos el aporte de Mariana Soledad Gómez, Santiago Ruiz, Guadalupe Josefina Álvarez, Vanessa Aquila, Patricia Jiménez, Manuela Sáenz. Todas ellas aportaron su experiencia y trabajaron por la adopción, al igual que el doctor Wilson Alordo Quirós, presidente de la Corte Suprema de Colombia, la doctora Flavia Ferraro, doctora Elizabeth Bornat, doctora Claudia Paz Miranda, quienes compartieron dictámenes y jurisprudencia. Por ello estimamos muy importante poder escuchar brevemente algunas de ellas sobre su experiencia. Invitamos a este espacio a Paola Pérez en primer lugar.